Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profesor. ¿Qué tal? Hola, profe. Somos poquitos hoy. ¿Ya sobrevivieron a la tanda de recuperatorios? ¿Cómo vienen con eso? Yo aprobé el primer parcial, así que Muy bien. esperando los próximos. Y esperando al recuperatorio de esta. Ah, sí, ya va a llegar. Ya va a llegar. Este, bueno, bien. Este, hoy tenemos clase de cromatografía. Es una clase, bueno, tiene bastante contenido y vamos a hacer unos ejercicios al final. Así que eh, espero que vengan con paciencia. Sí, Fabián, ¿querés preguntar algo? Yo no te escucho nada, no sé si soy yo. Ah, o capaz que levantaste la mano sin querer. Eso también puede pasar. Bien. Bueno, cualquier cosa, me interrumpís. Ah, se le tildó la compu, dice. Ok, muy bien. Bueno. Bueno, no sé si han visto ya en alguna otra clase algo de cromatografías. Es una técnica bastante amplia, muy utilizada. Yo supongo que la han escuchado nombrar. No sé si la vieron en alguna materia como temática. Sí, en bioquímica. Ah, bien, buenísimo. Bueno, a grandes rasgos, las cromatografías son un conjunto de técnicas que por lo general se utilizan en términos separativos. Bien, son técnicas separativas. Nos van a permitir separar analitos dependiendo de las distintas afinidades que tengan estos analitos con distintas fases. Clásicamente, o más, mejor dicho, generalmente, la cromatografía siempre consta de una fase estacionaria, inmóvil, y una fase móvil que va a moverse o fluir a través de la fase estacionaria. Pueden ser tanto preparativas o analíticas, o sea, nos pueden servir a modo de conocer mejor mi muestra de forma analítica, o puede ser para generar la purificación de un analito en particular para luego seguir trabajando con este analito purificado. ¿Bien? Y un poco, a ver, este ejemplo acá, vamos a ver que hay distintos formatos, pero uno de los más conocidos es la cromatografía en columna. La cromatografía en columna va a utilizar una columna donde vamos a tener una fase estacionaria. Bueno, está entrando mucha gente en este momento. Bien. Este es el ejemplo de una cromatografía en columna, donde vamos a tener nuestra muestra con nuestra fase móvil diluida en nuestra fase móvil, en este caso, que va a tener una mezcla de componentes, en este caso nuestros solutos A y B. La columna entera puede estar empaquetada o puede tener en sus bordes internos lo que sería nuestra fase estacionaria, la que va a quedar inmóvil. Y lo que vamos a hacer es eluir nuestra muestra disuelta en la fase móvil a lo largo de la columna. Y gracias a la interacción
diferencial que tienen nuestros analitos con nuestra fase estacionaria, vamos a ver un proceso de separación. Esto sería la misma columna a distintos tiempos, ¿no? Y vamos viendo cómo uno de los analitos, en este caso el analito A, queda más retenido gracias a la interacción favorable con la fase estacionaria que el analito B. El analito B fluye más fácilmente, se ve menos retenido y por lo tanto emerge primero. Entonces, en el resultado de estos tipos de procesos cromatográficos, van a emerger de nuestro sistema cromatográfico analitos en orden creciente de interacción con la fase estacionaria. Primero emergen los analitos que interaccionan menos favorablemente con la fase estacionaria y por último emergen los analitos que interaccionan más favorablemente, que se ven más retenidos. Bien. Bueno, ya mencionamos entonces, tenemos una fase en reposo, nuestra fase estacionaria, y una fase móvil que se va a mover en una dirección definida. Nuestro eluyente, entonces, nos va a permitir dejar atravesar la muestra por toda la columna o todo el sistema cromatográfico. Y lo que sale lo vamos a llamar eluato. ¿Bien? Eso solamente en términos de nomenclatura. ¿Bien? En cuanto a la fase móvil, puede ser muy variada su composición y su estado también. Podemos utilizar, vamos a ver, distintos sistemas cromatográficos donde la fase móvil puede ser un líquido, como la cromatografía líquida, puede ser un gas, como la cromatografía de gases, o puede ser un fluido supercrítico. ¿Escucharon alguna vez nombrar el concepto de fluido supercrítico? No, profe. Los fluidos supercríticos son básicamente fluidos que están a una temperatura y una presión muy altas por encima de lo que se conoce como el punto crítico. Están por encima de un punto de temperatura y presión donde ya no se los puede licuar. Entonces tienen componentes bastante particulares que combinan como cosas buenas de los líquidos y cosas buenas de los gases. Por eso se lo utiliza muchas veces en sistemas analíticos. Nosotros no nos vamos a meter de lleno en eso, pero sepan que los fluidos supercríticos se utilizan para sistemas muy particulares, bastante sofisticados, porque hay que trabajar a temperatura y presión muy altas, y que combinan, digamos, la capacidad de solubilizar muy bien sustancias, como tienen los líquidos, con la capacidad de difusión, de difusividad que tienen los gases a través de sólidos y a través de muestras. Entonces los vuelven un elemento bastante interesante en ese sentido, desde el punto de vista analítico. Bien, entonces dijimos, fase móvil puede ser tanto un líquido, un gas, como un fluido supercrítico. La fase estacionaria también tiene sus variantes. Disculpen que hoy estoy con la voz un poco tomada. La fase estacionaria puede ser un sólido, un gel o un líquido. Cuando es un líquido hay distintos formatos, puede estar distribuido en un sólido, puede ser, se pueden utilizar muchas veces sistemas de sólidos inertes, como pueden ser perlitas de sílica, o también en las paredes de las columnas se puede unir químicamente un determinado líquido, o puede quedar de alguna manera absorbido. Y tal vez lo que estamos más acostumbrados a ver es fases estacionarias sólidas en formato sólido donde, por ejemplo, el material más común es la sílica, que es bastante, que interacciona favorablemente
con analitos polares y muchas variantes donde sobre sistemas en principio inertes o en sistemas ya favorables para analitos polares, como puede ser la sílica, se le agregan químicamente algunos grupos funcionales que permiten la interacción favorable con algún determinado tipo de analito. Un segundo que... Bien. Entonces, vemos que tenemos distintas variantes en cuanto al estado de agregación, tanto de la fase estacionaria como de la fase móvil. Y en caso de las cromatografías en columna, podemos tener estos sólidos que van a formar parte de lo que es la fase estacionaria, pueden estar en un formato empaquetado o tubular abierto, como vemos acá. Empaquetado sería que todos nuestros sólidos sean ellos mismos la fase estacionaria o sean el soporte sobre el cual uno inmoviliza algún grupo funcional de interés que ayude al proceso de separación cromatográfico, o puede ser en este formato tubular abierto, donde vamos a tener toda nuestra fase estacionaria rodeando el interior de la columna. Bien, con esta ya estamos. Bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna duda? No. Bien. Vamos a ver un poco, lo que tiene esta clase, que también es por tratar una técnica que es muy amplia, es muy variada, hay muchas modalidades de cromatografía. Tenemos que entender un poco que hay distintas formas de clasificar las cromatografías. Entonces, vamos a ver básicamente 3 clasificaciones. Una va a ser la que vamos a ver ahora, que es según la disposición de la fase estacionaria, como es la cromatografía plana y la cromatografía en columna. Después vamos a ver otro sistema de clasificación que es según el equilibrio involucrado, bien, cuál es el mecanismo químico, físico que está involucrado en el proceso de separación cromatográfica. Y después, recién a lo último, vamos a ver cromatografías según la fase móvil utilizada. Entonces, prestemos atención a cómo vamos clasificando cada una, porque nos va a servir luego para entender y porque conceptualmente es importante. Bien. Entonces, vamos a clasificar primero las cromatografías según la disposición de la fase estacionaria. Así tenemos la cromatografía plana y la cromatografía en columna. La plana es una bastante, digamos, rudimentaria, o la más sencilla, digamos, donde se utiliza, en la fase estacionaria siempre va a ser algún sólido que nos sirva, algún sólido plano, que puede ser un papel o puede ser una placa de vidrio de sílica, como es en la TLC, que es la cromatografía en capa fina, TLC. Y esta placa o este papel puede estar impregnado con alguna sustancia que actúe de fase estacionaria, pueden ser algunos grupos funcionales de interés, o una capa de partículas sólidas extendidas sobre este mismo soporte. Sencillamente, lo que se hace en este tipo de cromatografías es sembrar. Nosotros vamos a tener nuestro soporte, que en este caso es una placa de sílica. La sílica tiene una interacción favorable con analitos polares. Y la sílica la vamos a colocar de esta forma perpendicular dentro de una cubeta. Y la fase móvil va a estar, digamos, permeando, mojando, digamos, la base de esta placa. Y vamos a introducir, a sembrar nuestras muestras que queremos separar en el sector inferior, antes de la región que está cubierta por la fase móvil, ¿bien?
Y sencillamente lo que sucede es que la fase móvil va a distribuirse y va a subir por capilaridad. ¿Bien? En la capilaridad lo que sucede es que las interacciones de líquido sólido, o sea, líquido con superficie sólida, es más fuerte hasta un cierto punto que la interacción líquido-líquido, entonces el líquido espontáneamente tiende a subir por la placa, ¿bien? Digamos, en contra de la gravedad, pero es favorable hasta una cierta distancia, digamos. Y esa subida por capilaridad de la fase móvil va a permitir separar nuestra muestra, que es, la sembramos muy poquito volumen acá en cada uno de estos puntitos. Y básicamente lo que vamos a ver es una separación de ciertos analitos a lo largo de la placa. Esto es más con fines analíticos, en el sentido de si vemos algún analito de interés, no es preparativo, digamos, nosotros no vamos a poder separar una mezcla de proteínas para luego seguir trabajando con una proteína en particular, digamos. Es algo para determinar si un analito en particular se puede separar de otro por este formato. Bien. ¿Iba a decir algo más de esto? Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, una duda. ¿En función de qué se mueven el analito para tener una fase estacionaria? En este caso, la fase móvil, decís. O sea, ¿por qué la fase móvil arrastra? No entendí la pregunta. Claro, o sea, ¿cuál sería? Yo pongo un analito y quiero saber cómo es el indicador, hasta dónde tendría que moverse o en función de qué hay la tracción o el corrimiento que hace el analito. Eso va a depender mucho qué analito estés trabajando. Vos vas a tener que tener siempre un analito, un estándar que te sirva de referencia, porque esto va a ser arrastrado a un analito dependiendo de su capacidad de interaccionar con la fase estacionaria, su afinidad por la fase estacionaria, hasta un cierto punto, y para un mismo analito va a ser el mismo punto, la misma distancia. Vos para reconocerlo en este tipo de formatos vas a tener que correrlo junto con un estándar que digas, corre hasta acá, corre esta distancia. Y puedes decir que es el mismo. Pero básicamente, ¿por qué se mueve? Es porque es arrastrado por capilaridad, por la fase móvil, que va a estar trepando por la capa. ¿Bien? Ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Pero bueno, bien. Claramente esta es la forma como más sencilla de cromatografía y Profe, una consulta. muy informativa. Sí, Como la sílica es polar, ¿se estarían moviendo digamos, los elementos polares? no. En principio se van a mover todos los analitos con la fase móvil y se van a ver más retenidos, más retrasados los analitos que interaccionen favorablemente con la fase estacionaria, que en este caso, claro, serían analitos polares. Pero se entiende, son los que se van a mover más lento los que interaccionan favorablemente con la fase estacionaria. Porque van a estar interactuando con la sílica. Exactamente. Gracias. De nada. Bueno, hablamos ya de la cromatografía plana. Luego tenemos lo que serían las cromatografías en columnas, que son las más conocidas para todos nosotros. Como hablamos, como ya hablamos un poco, podemos tener nuestra fase estacionaria empaquetada, ¿no?, dentro de la columna, como puede estar en este formato, en el centro del tubo, como una columna tubular abierta. ¿Bien? Bien.
De estas vamos a estar hablando bastante en el día de hoy, por eso ahora no vamos a profundizar demasiado, pero este es como el formato más clásico donde tenemos el sólido empaquetado de algunos de estos dos formatos y vamos a diluir, sea con gases o sea con líquidos, nuestra fase móvil que va a atravesar toda la columna y vamos a esperar que existan muchas interacciones con la fase estacionaria a lo largo de todo ese camino. Así provocamos que exista esta separación entre analitos en base a su diferencia en afinidad con respecto a la fase estacionaria. Bien, ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos obteniendo los analitos de interés o los estamos separando o existen verdaderamente en la muestra que estamos purificando o separando? Bueno, necesitamos agregar un detector a la salida de la columna. Hay algunos que solo me van a permitir identificar y otros que me van a permitir también cuantificar lo eluido o el eluato. Hay muchos tipos de detectores, va a depender obviamente de la disponibilidad, el tipo de muestra y también el costo, que muchas veces es un factor determinante. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de detectores. El detector UV visible es uno de los más utilizados. Funciona de la misma manera que vimos en espectroscopía. A la salida de la columna, lo que vamos a hacer es estar irradiando la muestra, midiendo su absorbancia, bien, con respecto a un haz de referencia. Y eso nos va a ser muy útil para análitos que justamente puedan absorber en las regiones UV visibles, ¿bien? Que como vimos no son todos, muchas veces uno le puede hacer algún tratamiento, algún analito para que absorba, pero cuando nos encontramos con mezclas de compuestos capaz que es más difícil. Después tenemos detectores de fluorescencia, que se van a basar en la emisión de fluorescencia por parte de los analitos. Este es muy sensible y muy selectivo, pero claramente tiene una restricción parecida a la anterior, pero todavía más restrictiva en cuanto a que no todos los analitos emiten fluorescencia. Recuerdan, para fluorescencia, de paso nos sirve para repasar un poco. ¿Qué necesitaríamos hacer para que un analito emita fluorescencia? Vamos a necesitar irradiarlo con una determinada longitud de onda de excitación para que nuestro analito emita fluorescencia en otra longitud de onda tendiente al rojo, hacia mayores longitudes de onda, de menor energía. Claramente esto no sucede mucho, sí se puede acoplar, tal vez es más común acoplar una proteína fluorescente o algún fluoróforo, perdón, que se le una a nuestro analito de interés y que por ahí nos permita hacer un seguimiento en ese sentido. Pero digamos que es bastante restrictivo. Después tenemos detectores de conductividad que se van a basar en la medida de corriente eléctrica, particularmente la conductividad, que también conduce la corriente una muestra acuosa. Esto va a ser útil para compuestos iónicos, aminoácidos, carbohidratos y alguna otra molécula cargada. Claramente necesitamos que sean moléculas cargadas porque son las que nos van a generar cambios en la capacidad de transmitir corriente eléctrica en una solución dada. Está bueno, ¿no?, poder ir categorizando cada detector en base al tipo de analito que uno puede llegar a estar buscando cuantificar o detectar. Después tenemos el detector de índice de refracción. Este es uno de los más universales. Mide la diferencia en el índice de refracción entre la fase móvil, ¿no?, todo el eluyente que yo estoy utilizando para movilizar toda mi muestra a través de la columna, y la fase
estacionaria a medida que los compuestos pasan por el detector. ¿Saben? ¿Han visto el concepto del índice de refracción? ¿Se acuerdan? No, profesor. No. No. Está bien. Capaz que en alguna física lo podían llegar a haber visto. El índice de refracción es un parámetro. Sí, tengo que añadir una ecuación. Hay una ecuación famosa de la física, que es la ley de Snell, de la óptica, que básicamente, y sin entrar demasiado en detalle, sin enroscarnos, lo que establece esta ley es una relación entre las longitudes de onda con la que uno puede irradiar un determinado medio y cómo cambia el ángulo de refracción cuando la longitud de onda cuando la luz cambia de un medio a otro, por ejemplo, desde el aire al agua, por ejemplo. Cuando la luz llega desde el aire hasta el agua, en el agua ocurre el fenómeno de refracción donde la luz cambia en algún grado su dirección. Y esto está muy determinado para distintos materiales, distintas sustancias. Entonces, el índice de refracción es un parámetro que me relaciona qué tanto se desvía la luz cuando pasa de un medio a otro. Y esto va a depender del analito en cuestión que estemos. Profe, una consulta. Sí. ¿Puede ser para los compuestos ópticamente activos, los levógeros y destrógeros? ¿Para los que tienen carbonos quirales? A ver, ahí estoy pensando. Las Ahí que son moléculas ópticas. Sí. Lo que tiene es que, ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que es otro parámetro óptico el que miden, que ahora no me sale el nombre, pero no es exactamente el índice de refracción, es... ¿cómo se llama? Pero igual está bueno, eso es incluso más específico, ¿no? Eso es para detectar moléculas quirales que son bastante peculiares. Pero va en el mismo sentido en cuanto a la capacidad que tienen los analitos de cambiar la dirección de la luz cuando la luz interactúa con ella. Esto es más universal en el sentido de que sabemos que la luz va a cambiar la dirección en cualquier medio, cuando cambie de un medio a otro, y este índice de refracción entonces lo podemos vincular a un determinado analito en una determinada fase móvil. Bien, y ver cómo cambia me indica que a la salida de mi columna ahora cambió el índice de refracción de la muestra, implica que está empezando a salir el analito que yo estoy buscando. O no, u otro analito que no estoy buscando. Pero se entiende un poco la lógica, es como algo que yo lo puedo vincular con un parámetro conocido que yo puedo vincular a mi analito para detectarlo cuando está saliendo de la columna. El índice de refracción sería uno de ellos. Pero está bueno igual, después de buscarlo de los quirales, porque es algo también óptico, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero está bueno también el ejemplo. Seguramente hay algo acoplado a estos sistemas para detectar quirales. Bien. Lo único malo que tiene este detector de índice de refracción es que es menos sensible que otros detectores. Y es más universal en el sentido de que no depende de las propiedades químicas de los analitos per se. ¿Bien? Y después tenemos, digamos, el más informativo de todos, que es el detector de masas, que sería acoplar a nuestro sistema cromatográfico un espectrómetro de masas. Que esto es carísimo. Digamos que está buenísimo si uno lo tiene. No es lo más utilizado,
Y de esta forma podemos identificar analitos, podemos caracterizar su estructura y hacer algunas mediciones cuantitativas también, como vimos en la clase de espectrometría de masas. Por último, el detector de ionización de llama consiste en una llama de hidrógeno, ¿bien? Está quemando una llama de hidrógeno que produce iones cuando los analitos se queman. Entonces, estos iones, lo que sucede es que generan una corriente eléctrica que va a ser proporcional a la cantidad de analito presente. ¿Bien? Y eso nos va a permitir detectar y cuantificar. Como ven, hay una gran variedad. Está bueno esto, intentar tenerlos un poco en la cabeza en cuanto a lo que me conviene según el tipo de analito que estoy trabajando y obviamente según la muestra que estoy trabajando y obviamente según la disponibilidad y el dinero que tengamos en nuestro laboratorio. Bien, vamos a ver un poco lo que muestra el detector, que vamos a llamar cromatograma. En los cromatogramas son por lo general estos gráficos donde vamos a tener la respuesta que va a depender del tipo de detector que estemos utilizando, en qué unidades nos muestra la respuesta, pero la vamos a tener en el eje Y siempre. Y en el eje X podemos ver los graficados en función del tiempo o en función del volumen del eluyente, ¿bien? Por lo general nosotros nos vamos a estar manejando en función del tiempo, en los ejemplos que vamos a ver. Veamos, vamos a tener siempre, digamos, una señal de base del detector. Acá está marcado el tiempo de inyección, el momento en el cual inyectamos la muestra. Y la primera medida, el primer pico, le vamos a llamar el tiempo muerto. El tiempo muerto es el tiempo que va a tardar en recorrer todo nuestro sistema cromatográfico el primer volumen de eluyente que nosotros introducimos. Muchas veces uno puede introducir un analito en este volumen inicial, un analito extra, que me permita definir lo que es mi tiempo muerto, ¿bien? El tiempo que recorre el tiempo que tarda en recorrer toda la columna el eluyente entero. Ahora, lo que me permite determinar el tiempo muerto es luego hacer ajustes, como vamos a ver ahora, para el tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo que tarda en salir el analito en cuestión de la columna, que en estos casos, acá tenemos octano, acá tenemos lo que sería nuestra muestra desconocida y un nonano, como ejemplos, ¿no? Acá está graficado el tiempo de retención en cuanto a una muestra desconocida, un analito desconocido. Fíjense. El tiempo de retención por sí solo sería desde el tiempo cero de inyección hasta el pico máximo, el punto máximo del pico correspondiente a nuestra muestra desconocida. El tiempo de retención ajustado va a ser el tiempo de retención restado el tiempo muerto. Bien, que nosotros sabemos que es lo que tarda todo el eluyente en atravesar la columna. Bueno, todos los tiempos de cada uno de los analitos va a depender del volumen total que nosotros estemos manejando, de la composición de la columna, bien, de lo que sería nuestra fase estacionaria, del flujo de la fase móvil, que lo podemos pensar como un volumen por unidad de tiempo, y de las propiedades químicas y físicas de, claramente, que tenga nuestra muestra, bien, va a depender de los analitos en cuestión, y que también interaccionan con la fase estacionaria. Bien. Acá hay una definición un poco más amigable del tiempo muerto como el mínimo tiempo posible. Bueno, sí, la fase móvil, sí, está bien.
Como lo hemos expresado recién, estaba bien igual. Recuerden entonces que vamos a tener el tiempo de retención ajustado, va a ser este T', ¿bien? T'R, que va a ser el tiempo de retención medido desde el tiempo cero menos el tiempo muerto. Y luego tenemos el factor de capacidad, que va a ser esta K, que va a ser nuestro cociente entre el tiempo de retención ajustado y el tiempo muerto, que nos va a permitir comparar el rendimiento de distintas columnas. ¿Bien? ¿Qué tanto retiene una columna? ¿Qué tanto retiene la salida de nuestro analito una determinada columna en determinadas condiciones cromatográficas de flujo, ¿bien? De temperatura, de volumen? Vamos a ver que hay distintas formas de comparar columnas entre sí y hay distintos parámetros que podemos utilizar para compararlas. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, como vieron, siempre tenemos picos. Los analitos salen y mejor dicho, los detectamos en formato de picos. Y por lo general, si nuestro sistema cromatográfico está funcionando bien, van a salir como picos gaussianos, ¿bien? ¿Se acuerdan que los picos gaussianos tienen ciertos parámetros que los definen? Tienen una simetría, tienen un determinado desvío, podemos decir desvío estándar, pero sería nuestro sigma, que va a ser el parámetro que define qué tan ensanchada es el pico, y va a tener nuestro valor, lo que nosotros siempre pensamos como media, que es el valor en el eje X correspondiente al máximo del pico, que va a ser característico de cada analito y va a ser nuestro tiempo de retención, ¿bien? Recuerden que siempre el centro del pico va a ser el tiempo de retención correspondiente a cada analito. Ahora, ¿por qué no sale todo junto? Se supone que cada pico se corresponde con un analito en particular, digamos. Entonces, es importante pensar de que, si bien van a salir relativamente juntos todos los compuestos que tengan la misma identidad química a la salida de la columna, podemos tener distinto ensanchamiento de esta campana, ¿bien? Y eso va a depender de varios factores, pero principalmente tenemos que pensar que a lo largo del recorrido cromatográfico, a lo largo de la columna, va a haber muchos intercambios de nuestro analito entre la fase móvil y la fase estacionaria, ¿bien? Lo tenemos que pensar como múltiples procesos de interacción entre la fase móvil y la fase estacionaria. Ahora, en ese recorrido, nuestro analito también tiene la tendencia a difundir, porque naturalmente los analitos en solución difunden. Entonces, vamos a intentar nosotros disminuir lo más que podamos esta tendencia a difundir que provoca que se ensanchen nuestros picos, ¿bien? Que provoca que nuestros analitos con la misma identidad química no salgan todos a la vez, ¿bien? Nosotros buscamos que estos picos siempre sean los más angostos posibles. ¿Por qué les parece que es importante que los picos sean los más angostos posibles? ¿Por qué te lo está cuantificando? Para cuantificarlo es importante, sí, pero pensarlo en términos de una mezcla, estamos separando una mezcla. Para detectar el analito. ¿Cómo? No las entendí. Para detectar el analito. ¿Detectar? Sí, acá lo estás detectando. Para Igual, separarlo más rápido. ¿separarlos?
Más rápido, que no quede retenido en la columna. No necesariamente, ¿eh? Separarlo estaba bien la idea de separar. ¿Separar qué cosa? Si yo tengo campanas muy anchas, ¿qué problema puedo tener? Si tengo varias campanas anchas. Que no se separen queden bien, que no queden bien separadas. Claro, que no se resuelvan bien los picos. ¿Bien? Un problema de resolución, y a eso vamos ahora con la diapositiva. Vamos a definir, nosotros siempre vamos a buscar, esto está buena esta imagen porque muchas veces uno, a la salida de un proceso cromatográfico, puede ver como resultado un pico como el naranja que se ve acá. Y uno dice, ah, está medio ancho el pico. Y muchas veces lo que sucede es que en el proceso cromatográfico algo está fallando y en realidad son dos picos juntos. Claramente uno de la línea punteada no la está viendo. Pero son dos analitos distintos que no se están resolviendo. Y uno cuando mejora el proceso cromatográfico, lo que busca hacer es mejorar la resolución, o sea, la separación de los picos entre sí. A medida que uno mejora este proceso, llega a una resolución aceptable, que por lo general es un factor de resolución de 1,5 o más. Esta es la definición del factor de resolución. Que vemos que hay distintas formas de expresarlo. A nosotros, con conocer esta primera expresión ya nos es suficiente. Fíjense, es el delta, o sea, la diferencia entre los tiempos de retención de dos analitos distintos, dividido W medio, que es el ancho medio de los dos picos. Siempre el ancho se lo mide al nivel de la línea de base de los picos. Eso fue algo que me olvidé de mencionarles en la diapositiva anterior. Nosotros podemos caracterizar cada uno de estos picos con un determinado sigma, que nos da una idea del ancho de los picos, pero también podemos medir el ancho de pico en la base del pico. Y para eso vamos a utilizar cuando hacemos el cálculo del factor de resolución. ¿Bien? Entonces, fíjense, el factor de resolución me está dando una idea de qué tan separados están los máximos de cada pico con respecto al ancho que tiene cada uno. Entonces, yo puedo mejorar la resolución de dos formas. Separar más los picos, o sea que sus máximos estén más lejos entre sí, tener un delta de tiempos de retención más grande, o disminuir el ancho de cada pico. Son dos formas, y si puedo hacer las dos cosas a la vez, todavía mejor, va a mejorar mucho más. Entonces, eso matemáticamente, en términos prácticos, podemos aumentar la separación de los... Cuando decimos aumentar la separación de los picos, es aumentar la selectividad de la columna. Mi columna es más selectiva cuando permite una mejor separación, permite permite obtener tiempos de retención muy distintos entre analitos químicamente distintos entre sí. Y otra forma de mejorar la resolución es disminuir los anchos de los picos individuales, que es aumentar la eficiencia de la columna. Una columna más eficiente muestra picos más angostos. ¿Bien? Entonces son dos conceptos, selectividad y eficiencia. Y recuerden que una resolución aceptable siempre va a ser igual o mayor a 1.5. ¿Bien? Un factor de resolución mayor o igual a 1.5. Y acá vamos a repasar un poquito lo de selectividad y eficiencia para que quede más claro. La selectividad va a ser la habilidad de nuestro sistema para separar picos de distintos analitos entre sí. Fíjense, si comparamos, estos serían tres columnas distintas. La columna 2 con la columna 3, podemos ver cómo los tiempos de retención entre los dos picos cambia
sustancialmente. En este caso, los tiempos de retención de cada pico, o sea, el valor donde se encuentra el máximo de cada pico, están muy cerca entre sí. Y en este caso los tenemos bien separados. Eso implica que cuando pasamos de la tercera a la segunda, mejoramos la selectividad de nuestra columna. Nuestra columna está reteniendo mejor al analito que interactúa más favorablemente con ella, comparado a la columna 3. ¿Bien? Y recordar para cada una de estas definiciones con qué parámetro vemos. En la selectividad vamos a estar mirando los tiempos de retención. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de qué tanto se ensancha la banda correspondiente a cada analito. Entonces, una mayor eficiencia indica que tenemos bandas más angostas para cada analito. Si vemos cómo cambiamos de la columna 1 a la columna 2, vemos cómo, aún manteniendo los mismos tiempos de retención, tenemos una mejora en la resolución porque los picos son más angostos. Ven que acá se solapan un poquito antes de llegar a la línea de base. Entonces acá mejoramos. ¿Mejoramos qué cosa? ¿La selectividad? No. Mejoramos la eficiencia. Logramos que nuestra columna, de algún modo, logre que en el eluato, a la salida de la columna, salgan más juntitos todos los analitos. ¿Bien? Interactúen todos un poco más juntos. Estamos como luchando contra este proceso de difusión aleatoria que ocurre a lo largo de la columna. ¿Bien? Esto es un signo de que le estamos ganando a ese proceso de difusión aleatoria que ocurre a lo largo del proceso cromatográfico. ¿Tiene alguna duda con esto? Una consulta, profe. Sí. ¿Este análisis que sirve para hacer una buena elección de la parte fija y la móvil sería? Y uno tiene muchos parámetros para cambiar, digamos. Uno puede, manteniendo la fase estacionaria como está, puede cambiar la composición de la fase móvil, puede cambiar el flujo, puede cambiar la temperatura de corrida. Luego puede cambiar la fase estacionaria por otra. Digamos, hay como muchísimos parámetros. Nosotros, digamos que por la extensión de la materia, no podemos introducirnos de lleno en así detalles, pero sepan que al menos esos 4 parámetros son los más importantes. La composición de la fase móvil, el flujo que tiene nuestra fase móvil, la temperatura de corrida, la composición de la fase estacionaria y el largo de nuestra fase estacionaria también. Básicamente, esos parámetros son como los centrales sobre lo que vos jugás. Muchas veces no tenés mucha oportunidad de maniobra por limitaciones experimentales. Pero básicamente son lo central que te va a permitir jugar un poco con lo que es la selectividad y la eficiencia. ¿Bien? Muy bien. Y siguiendo un poco con conceptos teóricos, vamos a hablar de lo que se conoce como platos teóricos. Que esto yo la primera vez que lo escuché me pareció totalmente bizarro. Pero está bien, es un poco de historia también. Los platos teóricos lo tienen que pensar como una medida de la eficiencia. ¿Bien? Una medida de qué tan bien salen los picos, ensanchados o angostos o anchos de la columna. ¿Bien? Lo que se intenta hacer con el concepto de plato teórico es otorgar alguna especie de unidad teórica de longitud de la columna donde ocurre un equilibrio entre la fase móvil y la fase estacionaria. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que ocurren todos estos procesos a lo largo de la columna, el proceso de difusión que me ensancha
el pico y que es un problema. Un poco el plato teórico es una unidad teórica donde ocurre este proceso de equilibrio, donde se redistribuye nuestro analito entre lo que sería nuestra fase estacionaria y nuestra fase móvil. Nosotros, para tener una buena eficiencia, buscamos tener muchos platos teóricos, lo más que podamos. Queremos que nuestro analito interactúe, que ocurran estos procesos de redistribución de nuestro analito entre fase móvil y fase estacionaria la mayor cantidad de veces que se pueda a lo largo de una misma corrida. Porque eso implica que estamos maximizando o poniendo la lupa en la diferencia que tienen los analitos en su capacidad de interactuar con la fase estacionaria. Cuanto más veces ocurre a lo largo de la corrida esta interacción entre analito, fase estacionaria, fase móvil, analito, fase estacionaria, fase móvil, muchas veces, más se va a ver el retraso para los analitos que interactúan favorablemente y más se va a ver cómo siguen de largo los que no interactúan tan favorablemente, perdón. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, cada plato teórico es como una unidad, si pensamos la columna como algo en este sentido, algo que tiene una determinada longitud L, cada plato teórico lo puedo pensar como una unidad donde ocurre este proceso de redistribución, que va a contribuir justamente a la separación de mi mezcla. Entonces, mayor número de platos teóricos, mayor va a ser la eficiencia y por lo tanto mejor va a ser la capacidad de separación de nuestra columna. Y una contracara del número de platos teóricos, que es N, es H, que es la altura de plato, que es básicamente lo mismo pero al revés. Para una determinada longitud de columna, H, la altura de plato, va a ser más chica cuanto más número de platos tengamos. O sea, si subdivido a la mitad cada uno de todos estos platos teóricos, voy a tener una altura de plato más chica y el doble de número de platos teóricos. ¿Se entiende la lógica? En esta ecuación estaría escrito eso. El número de platos teóricos es igual a la longitud de la columna dividido la altura de plato. Entonces, ¿cuál va a ser mi columna más eficiente? La que tenga más número de platos teóricos, un mayor N, y la que tenga menor altura de plato teórico, que va a ser la misma, ¿no? En el mismo sentido van a variar los dos parámetros, manteniendo la longitud constante, ¿no? Y eso va a implicar entonces que haya mayor número de etapas de redistribución de mi analito entre fase estacionaria y fase móvil, y por ende una mayor eficiencia en mi proceso cromatográfico. ¿Estamos bien acá? ¿Quieren consultar algo de esto? Yo estoy por fallecer con mi voz, pero vamos a seguir un ratito y después hacemos un cortecito. Bien. Esto sí. Esto es solo para darle un poco, digamos, el sentido matemático que tiene el concepto de altura de plato. La altura de plato, porque acá queda todo en el aire, ¿no? Digo, nos estamos inventando una forma de subdividir una columna para darle una unidad a un proceso, a un fenómeno de eficiencia. Matemáticamente, la altura de plato la podemos pensar como una constante de proporcionalidad, fíjense, entre lo que sería la varianza, el sigma de mi pico, piénsenlo, ¿no? Como un pico a la salida de mi columna, lo que se correspondería con un analito, y la distancia recorrida, que es X, la distancia recorrida en la columna, que antes la vimos como L, digamos, como la distancia que recorre todo el analito. Entonces, matemáticamente,
podemos despejar lo que sería nuestra altura de plato como la varianza, el sigma al cuadrado dividido la distancia de la columna. Y de vuelta reforzamos, cuanto más pequeña nuestra altura de plato teórico, más estrecha es la banda. Entonces tenemos una mejor eficiencia. Bien. Si pensamos usos y ventajas, bueno, ya dijimos que podemos con las técnicas cromatográficas separar y purificar mezclas complejas y obtener los componentes individuales. Si tenemos los detectores adecuados, vamos a poder identificar, caracterizar y muchas veces cuantificar los compuestos presentes en esa muestra. Son súper versátiles las cromatografías, permite trabajar con sólidos, líquidos, gases, son muy ampliamente utilizadas tanto en investigación como en la industria farmacéutica, de alimentos, biotecnológica. Es algo muy clave en cualquier proceso industrial o de desarrollo, tanto de fármacos, purificación de proteínas, digamos, control de calidad, están en muy distintas áreas. Son muy confiables por el hecho de generar resultados muy reproducibles, ¿bien? Y precisos. Y por lo general también son rápidos y hoy en día está muy automatizado gran parte del trabajo con estos bichos. Requiere equipos especializados, ¿no? Eso es como una desventaja en el sentido de que requiere una inversión en los equipos y requiere hay que tener espalda para costear lo que es el mantenimiento de los equipos, cambiar columnas, cambiar también el hecho de comprar no solo los equipos en sí, sino también de los sistemas de detección. Y bueno, obviamente se requiere experiencia y capacitación. Ustedes no van a terminar esta materia y van a salir sabiendo manejar un HPLC, pero un poco la idea es tener un primer acercamiento, entender un poco las lógicas de los distintos tipos de cromatografía. Y a veces la interpretación de los datos también puede ser compleja, ¿bien? Requerir algunos conocimientos Una técnicos. consulta. Sí. ¿Los sistemas de identificación es específico de cada equipo o son intercambiables? ¿Tenés que tener un equipo para cada sistema? No. Hay distintos detectores. A ver, uno tiene sus limitaciones en cuanto a generación de equipos, ¿no? Como de equipos muy nuevos van a funcionar con una gama de detectores más nueva, digamos, pero no es que solamente es un detector para un equipo y ninguno más. No, o sea, no es tan estricto. Pero sí hay un tema de generación de equipos. Pienso que estos equipos están saliendo desde hace muchos años y cada vez se van complejizando un poco más. Pero no, uno puede cambiar los detectores dependiendo de la versatilidad de los equipos. Bien. Acá podemos hacer un pequeño break, me parece. Nosotros vimos hasta ahora entonces cromatografía según la disposición de la fase estacionaria. Y ahora en un ratito vamos a ver un poco de lo que serían cromatografías clasificadas según el tipo de equilibrio involucrado. Pero si les parece, frenamos unos minutitos, así tomo un poquito de líquido. ¿Están bien? ¿Tienen alguna duda más o algo que quieran preguntar antes del break? No, profe. Muy bien. Volvemos 7:20. Dale, profe.
Nos vemos.
Bueno, vamos retomando. ¿Están por ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado acá, entonces. Tipos de cromatografía según el tipo de equilibrio involucrado, ¿bien? Es otra clasificación. Un poco la idea es clasificarla según qué es lo que está pasando, cuál es el mecanismo por el cual estamos separando nuestros analitos en el proceso cromatográfico. El primer tipo es una muy utilizada, que es la cromatografía de adsorción. Bien, en este caso, por lo general estos casos los vamos a estar viendo en formato columna, digamos. En estos casos se utiliza una fase estacionaria sólida y una fase móvil que puede ser líquida o gaseosa. Y lo que se utiliza es, en nuestra fase estacionaria, materiales que tengan capacidad de retener, de absorber en la superficie determinados analitos, parecido a como vimos el proceso de extracción en fase sólida en la unidad de preparación de la muestra. Vamos a aprovechar que determinados analitos van a poder absorberse en la superficie de estas partículas sólidas, y cuanto más fuerte se absorba, entonces más se va a retrasar en el proceso de elusión a lo largo de la columna cromatográfica. Eso es bastante sencillo. La cromatografía de reparto se basa en la diferencia en los coeficientes de reparto que tienen los analitos. La capacidad que tiene de distribuirse entre distintas fases según su solubilidad. Lo que se utiliza en este caso es una columna rellena con una fase estacionaria que va a ser líquida, que va a estar inmovilizada en todas las paredes de nuestra columna. ¿Bien? Esto sería una sección transversal de la columna, ¿no? Lo que se deja entonces es, nuestra fase estacionaria va a ser un líquido que va a estar inmovilizado en las paredes de esta misma columna. Entonces vamos a mezclar nuestra muestra con una fase móvil, que por lo general va a ser otro líquido, que va a arrastrar nuestro analito a lo largo de la columna, y por las diferencias en su solubilidad, los analitos se van a ver más o menos retrasados a lo largo de la columna. Solubilidad, digamos, la diferencia en la solubilidad que tiene en ambos solventes, ¿no? En lo que sería la fase móvil y la fase estacionaria. Va a haber una especie de competición en ese sentido de cuál solubiliza mejor a nuestro analito. Y algo más de esto no. Pero bueno. Y esto también hay un formato donde la fase móvil es gaseosa, pero es más utilizada la de fase móvil líquida. Bien. Después tenemos las cromatografías de intercambio iónico y de exclusión molecular. Fíjense. La de intercambio iónico seguramente la escucharon bastante en bioquímica. Lo que se hace es generar una fase estacionaria que esté compuesta por una resina inerte recubierta de grupos con carga eléctrica. En este caso, los grupos que están unidos covalentemente, ¿no?, a nuestra resina son grupos de carga positiva que están en color naranja. Y lo que vamos a buscar es retener analitos de carga opuesta que van a estar en mi muestra de interés. Ahora, ¿por qué de intercambio iónico? Para los que alguna vez la escucharon. ¿Por qué decimos que es una cromatografía de intercambio iónico? ¿O alguna vez la escucharon? Por ahí es la primera pregunta que debería hacer. Se aprovechan las cargas de la parte fija
con el analito que quiero retener. Sí, yo tengo mi resina, mi fase estacionaria va a ser una resina que va a tener grupos con carga eléctrica, que en este caso van a ser grupos positivos. Y voy a buscar retener, Porque se retienen iones. vamos a buscar retener iones de carga opuesta, que en este caso serían de carga negativa. Pero ¿por qué de intercambio iónico? ¿Qué se intercambia? ¿Qué con qué? Cationes con iones. Pero se intercambian. O sea, sí se atraen. Estás atrayendo, digamos, quedan retenidos. Pero pensalo en términos de electroneutralidad. A ver. Es una pregunta un poco fea, pero. Yo puedo tener. Es común tener un ión en una muestra de carga positiva así, solito, sin nada que lo. Piensen antes de yo introducir mi muestra de interés, ¿no? Que se supone que son, en este caso, cosas, analitos con carga negativa. Antes de eso, yo voy a tener mi resina con carga positiva, así, pura positiva, va a ser un bodoque de carga positiva, un campo eléctrico positivo, o va a tener algo que la acompaña. O más Pero fácil. solo va a poder fijar los aniones, dice. Sí, pero piénselo en términos de, no sé, cuando yo diluyo sal de Vos mesa tenés en que el tener agua, algo para el intercambio, ¿no? O sea, eso está queriendo decir. hay algo que se intercambia. Yo cuando diluyo sal de mesa, sí, tengo un sodio de carga positiva y un cloruro de carga negativa. O sea, Si bien los diluyo, digo un ejemplo muy simple, ¿no? Siempre tengo una electroneutralidad, por más que yo tenga iones de carga positiva y iones de carga negativa en mi solución de cloruro de sodio, tengo una electroneutralidad. Si no, se me generaría un campo eléctrico complejo. Nosotros estamos siempre en el contexto de electroneutralidad. Entonces, mis resinas, si bien tienen grupos con carga unidos covalentemente, van a estar acondicionadas con un determinado contraión, le llamamos. ¿Bien? Y lo que va a venir con la muestra, con mi muestra incógnita, luego, cuando diluimos la muestra, vamos a buscar que se intercambien esos contraiones negativos por mis analitos de interés con carga negativa. Ahí sucede un primer intercambio. Y la idea es que queden retenidos ahí. Y luego voy a buscar cambiar mis condiciones de ilusión, una vez que me saco de encima todo lo que yo no quiero, que no tiene la carga que yo busco, o que tiene otra carga, o que no tiene nada de carga, diluye todo, me lo saco de encima, y yo después voy a querer recuperar lo que quedó retenido en mi columna cromatográfica. Entonces ahí de vuelta, cambio las condiciones de ilusión para volver a realizar un intercambio en mi columna y que se desprendan estos iones que yo estoy buscando. El eluyente se va a tener que llevar todo lo que tenga carga positiva. El diluyente se va a llevar todo lo que no quede retenido. Y el contraión está en la fase móvil, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco las etapas, digamos. En este tipo de cromatografía, a ver. Sí, está bien. En este tipo de cromatografía, vamos a tener primero siempre una etapa de acondicionamiento, que es muy importante. Nosotros tenemos nuestra resina que va a tener grupos cargados con una determinada carga, ¿no? Nosotros vamos a tener que primero acondicionar nuestra columna. Para eso le vamos a introducir una determinada solución que por lo general los dos parámetros que nos va a permitir fijar y mantener en buen estado van a ser el pH y la fuerza iónica.
Entonces tenemos un primer proceso de acondicionamiento de la columna. Si leen el apunte de la unidad, están bastante descriptas cada una de estas etapas. Entonces, en este primer proceso de acondicionamiento, vamos a establecer un pH y una fuerza iónica, o sea, una cantidad de sales que tenga nuestra solución, y por ende toda la columna, que sea óptima para favorecer el intercambio iónico posterior. Entonces, primero este proceso de acondicionamiento. Luego vamos a introducir, entonces, con nuestra fase móvil, nuestra muestra de interés. Allí es importante el proceso anterior de acondicionamiento para generar las condiciones que me permitan que este intercambio iónico se dé cuando yo introduzca mi muestra de interés. ¿Bien? Si yo tengo una determinada condición donde están muy retenidos estos contraiones y no me dejan que los iones de mi muestra se intercambien, no voy a separar nada. Entonces, por eso es un paso muy importante. Entonces, Una introduzco... consulta, profe. Sí. ¿La muestra se incorpora junto con la fase móvil o primero la muestra y que actúe y después la fase móvil? Por eso yo les decía, va a depender un poco de las condiciones de mi corrida. Primero un acondicionamiento que va a ser una especie de fase móvil que me va a acondicionar a un determinado pH y una determinada fuerza iónica toda mi columna. Y luego va a entrar la fase móvil con la muestra. Por eso estoy hablando de distintas etapas. Una primera etapa de acondicionamiento, una segunda etapa donde efectivamente se da el intercambio iónico y el proceso cromatográfico en sí, que va a ser introducir la muestra con mi fase móvil y lograr que los contraiones, que en este caso están unidos a mis grupos de carga positiva, se intercambien por los iones de interés en mi muestra, que van a ser a un determinado anión de mi muestra, de mi mezcla de interés. Entonces, ahí se va a dar efectivamente lo que sería este intercambio iónico. Va a eluir todo lo demás, todo lo que no me interesa, lo que no tiene carga o que tiene otras cargas, y me lo saco de encima. Queda retenido en la columna los aniones de interés. Y luego viene la otra etapa, que es justamente la de desplazamiento, la de efectivamente obtener los analitos que quedaron retenidos en mi columna. Yo no quiero que queden en la columna para siempre, quiero poder llevármelos ya no unidos a esta muestra, a estos grupos positivos de la columna. Entonces voy a cambiar otra vez las condiciones de elusión con un solvente con otro pH, con otra fuerza iónica, que me va a permitir eluir ahora sí mis compuestos de interés de la muestra. Y de esta manera se completa, digamos, el proceso cromatográfico. Ahora, se entiende, ¿no? Que en este caso estamos hablando de grupos cargados, o sea, que mi resina tenga unido grupos positivos para retener grupos, analitos con carga negativa, pero también puedo tener resinas con grupos de carga negativa unidos covalentemente que me permitan retener analitos con carga positiva. O sea, están los dos formatos. Y por eso se llaman intercambiadores aniónicos o intercambiadores catiónicos, según el analito que efectivamente retienen. Los intercambiadores catiónicos retienen cationes, los intercambiadores aniónicos retienen aniones. Y van a cambiar mucho qué grupos funcionales son los que me dan la carga. Por lo general, un intercambiador catiónico tiene grupos unidos covalentemente con carga negativa, que por lo general son ácidos. Pueden ser ácidos carboxílicos, pueden ser
Ay, no me sale me sale Aldehído. sulfamida, no, perdón. Ácido sulfónico. Sí, sulfónico. Son los dos más comunes, el carboxilo y el sulfónico. Hay una gran variedad, pero yo le digo como un par de ácidos comunes que tienen carga negativa, que me sirven como grupos funcionales para retener cationes en este tipo de intercambiadores. Y después, como intercambiadores aniónicos, intercambiadores aniónicos, o sea, resinas que tienen grupos funcionales con carga positiva para retener aniones, son por lo general aminas. Son grupos básicos que tienen carga positiva que me permiten retener aniones. Aminas con diversos sustituyentes, ¿bien? Bueno, ¿quedó más claro? ¿Tiene alguna duda de cromatografía de intercambio iónico? Pero es una consulta, ¿este tipo de cromatografía va en HPLC, ¿no? ¿También? ¿Es utilizada por lo de la Eh, columna, todo eso? ¿O cómo se aplica? Porque ahí me quedé pensando. La verdad, por HPLC no he escuchado que se use columnas de intercambio iónico, pero puede ser que exista algún formato. Nosotros, por lo general, lo que vemos más general son columnas más simples, que pueden tener algún grupo funcional, pero más de índole C18, o columnas de sílica, no están tan modificadas, digamos, como en este caso. En este caso puede ser una columna larga, donde uno introduce la muestra y la hace eluir, digamos, no en formato HPLC. Pero puede ser que exista algún formato, te lo puedo averiguar para la próxima. En UPLC se usa, ¿no? En UPLC sí, ¿UPLC de intercambio iónico? creo, sí. Puede ser y no la conozco, sí, puede ser. Gracias. No, de nada. Bien, y después, por último no, queda y otra más. La cromatografía de exclusión molecular, que es muy sencilla, nos permite separar moléculas por su tamaño. En este caso no hay una interacción física o química que me deje retenido los analitos por alguna de sus propiedades, sino básicamente tenemos una matriz sólida con poros muy chiquitos que me permite excluir las moléculas que son muy grandes, que van a seguir de largo por la columna, y las moléculas más pequeñas van a meterse en los intersticios de esta matriz, van a tener recorridos variados y van a ir eluyendo según un orden creciente de tamaño. Perdón, las moléculas, las más pequeñas, van a pasar más tiempo dentro de la columna, entonces son las que van a tardar más en salir. Es un orden decreciente, digamos, en el que salen, en tamaño. Esta también es bastante utilizada para proteínas, cuando uno se quiere sacar de encima proteínas de un tamaño en particular. Claro, es el gel poroso como el de poliacrilamida que habíamos visto antes. ¿Es algo así el material? A ver, no es poliacrilamida. A ver, el que vimos para poliacrilamida es para electroforesis, donde uno genera una migración con un determinado campo eléctrico, digamos, entonces migran las cosas, y es verdad que ofrecen una determinada resistencia, pero ahí vos estás haciendo un artilugio adicional. ¿Te acordás que ahí le estás otorgando carga a tiene como un pasito adicional, que es otorgarle carga a las proteínas para que estén todas uniformemente cargadas? Digamos que sí, estás aprovechando la porosidad del medio a tu favor para generar una resistencia, pero en este caso no estás modificando las proteínas en sí, solamente las estás haciendo atravesar una matriz porosa compleja que hace que tengan distintos recorridos, sin más, digamos, sin modificarlas químicamente ni nada.
y sin aplicar ningún campo eléctrico de ningún tipo. Es como más sencillo en ese sentido. Bien. Y ahora sí, por último tenemos la cromatografía de afinidad, que es la más selectiva de todas, muy importante, porque emplea interacciones específicas, ¿bien? Entre distintos tipos de moléculas. Los tipos más comunes de interacciones que se utilizan son los de anticuerpo-proteína, ¿bien? Que son como de las formas más selectivas de interacción entre moléculas que controla la naturaleza y que nosotros la usamos a nuestro favor. Básicamente, vamos a inmovilizar en una resina, lo que va a ser nuestra fase estacionaria, vamos a inmovilizar algún tipo de molécula que posee una interacción específica, como puede ser, por ejemplo, anticuerpos. Entonces, movilizando anticuerpos, cuando luego eluyamos nuestra muestra compleja, vamos a poder retener selectivamente una molécula en particular que sea la que detecta a la cual se une el anticuerpo que nosotros elegimos. Obviamente, acá también vamos a tener que hacer un proceso de acondicionamiento de la columna y luego, para generar las mejores condiciones, las condiciones óptimas para que luego fluya la fase móvil con nuestra muestra y luego poder separarla en un paso posterior. La interacción anticuerpo-proteína es la más común. Hay otros tipos de interacciones, como tal vez escucharon nombrar streptavidina-biotina. Hay otro que involucra la proteína G o la proteína A. Hay distintas variaciones, con que recuerden la de uso de anticuerpos está bien. Pero lo importante es que les quede como idea conceptual del tema de la especificidad, que no es lo mismo separar una muestra de una muestra de proteína, buscar quedarme con una proteína en particular, a buscar quedarme con todos los ácidos carboxílicos de una muestra. Digamos, los niveles, ¿dónde está la vara de lo selectivo? Grupos analitos con grupos carboxílicos, o sea, con cargas negativas, hay un montón de variedades. Y podemos tener una mezcla compleja, millones de moléculas distintas, con distinta identidad química. Y que en una cromatografía de intercambio iónico, te quedás con todas esas. Ahora, cuando nosotros estamos utilizando un método más selectivo, como es la cromatografía de afinidad, nos buscamos quedar con un grupo de proteínas o una proteína en particular. ¿Bien? Estamos elevando la vara de con qué nos quedamos y que sea seguro lo que estamos buscando, digamos. Por eso les remarco que es el método cromatográfico más selectivo. Estamos siempre buscando interacciones, usando a nuestro favor, interacciones específicas entre un soluto y una segunda molécula. Y recuerden siempre que tanto para intercambio iónico como para esta cromatografía, siempre vamos a tener un proceso de acondicionamiento inicial, un proceso donde se diluye luego efectivamente la muestra en la fase móvil, y luego de que eso quedó retenido, un proceso de lavado donde liberamos la proteína que nosotros estamos buscando, o el analito que nosotros buscamos que quedó retenido en nuestra columna, modificando el pH o la fuerza iónica. Por lo general son los dos parámetros que se cambian en el paso final para liberar efectivamente el analito que había quedado retenido en la columna. Cuando yo digo modificar la fuerza iónica, ¿entendemos a qué nos referimos? Chan, chan, chan. Lo dije un montón de veces encima. No me frenaron nunca.
Fuerza iónica, ¿qué es? ¿Se va a traer al analito con la carga opuesta? Fuerza iónica, pensalo en términos de como el pH, digamos, como algo, como una característica química de tu solución. ¿El pH qué era? Es una medida de la concentración de protones en tu solución. ¿Bien? Menos logaritmo de la concentración de protones. Pero a fin de cuentas, una medida de la concentración de protones. ¿No es la cantidad de iones en la solución? Claro. Básicamente, la fuerza iónica me explica la cantidad de iones, y no solo la cantidad de iones, sino la cantidad de cargas, porque tiene en cuenta no solo la cantidad de iones, la definición matemática de la fuerza iónica, no solo tiene en cuenta la cantidad de iones que tenemos, sino cuántas cargas tenemos por cada ion. ¿Bien? Entonces, en conjunto, el pH y la fuerza iónica se usan como parámetros que me van a modificar el entorno de mi solución. El pH, yo cambiando el pH, puedo cambiar el estado de protonación de mis proteínas, por ejemplo. Entonces, un anticuerpo, piense que los anticuerpos también están hechos de proteínas. Un anticuerpo no se va a unir de la misma manera a su ligando específico a un pH 3 que a un pH 7. Entonces yo puedo jugar con el pH para volver selectivo y de unión fuerte esta interacción anticuerpo-proteína, o sea, favorecerla o desfavorecerla a la interacción. Lo mismo la fuerza iónica. El entorno de cargas alrededor de mi anticuerpo va a también a favorecer o desfavorecer su interacción específica. Lo mismo sucedía para la cromatografía de intercambio iónico. ¿Bien? Entonces, nosotros son los dos parámetros más usuales para jugar cuando queremos acondicionar la columna, generar las condiciones, buenas condiciones para que se dé la interacción deseada, y para separar los analitos que quedaron retenidos en nuestra columna en el proceso cromatográfico. Bien, bueno, terminamos con las cromatografías clasificadas según el tipo de equilibrio involucrado, y ahora vemos un poco de cromatografía según el tipo de fase móvil. Tenemos por un lado las cromatografías gaseosas y por otro lado las cromatografías líquidas. La cromatografía gaseosa usualmente la expresamos como CG, y dentro de las cromatografías líquidas hay una gran variedad. La más conocida es la HPLC, como lo que sería en inglés cromatografía líquida de alta performance. Bien, arrancando con cromatografía gaseosa. Es una especie de cromatografía de partición. En este caso, nuestra fase móvil va a ser un gas inerte que va a cumplir la función de arrastre de nuestra muestra, ¿bien? Va a posibilitarnos arrastrar la muestra a través de toda la columna sin que interaccione de alguna manera con ella químicamente o físicamente. Acá la separación, entonces, dado que la fase móvil cumple esta función de arrastre, la separación va a estar dada únicamente por la interacción favorable o desfavorable que tengan nuestros analitos con la fase estacionaria. Se juega mucho con la temperatura en este tipo de cromatografía. Se utilizan gradientes de temperatura para mejorar la resolución, y por lo general se usa temperaturas altas, lo cual limita tanto la composición de la fase estacionaria como los tipos de analitos con los cuales podemos trabajar. Los analitos tienen que ser volátiles y tienen que ser termoestables. Únicamente el 20% de los compuestos conocidos pueden ser analizados por esta técnica.
Y es común utilizar un espectrómetro de masas como detector a la salida del equipo cromatográfico. Este sería un poco el diseño del equipo. Como recipiente del diluyente, que va a ser nuestro gas de la fase móvil, que puede ser nitrógeno, puede ser argón. Recuerden que son siempre gases inertes. ¿Bien? Vamos a tener un regulador de flujo que va a permitir, nos va a permitir manejar el caudal, digamos, el flujo de gas de la fase móvil. Acá ven, tenemos literalmente una jeringa de inyección de la muestra que vamos a introducir acá en el inyector. Y esta va a ser nuestra columna, que es, más descriptivamente, es una manguerita. Una manguerita donde se va a dar el proceso cromatográfico, ¿bien? Son muy finitas para lo que uno se espera. Y todo esto está dentro de un horno con temperatura programable, ¿bien? Lo que nos va a permitir programar los gradientes de temperatura. A la salida de la columna vamos a tener el detector y luego el procesador y amplificador de la señal, ¿bien? Bien, eso sería instrumentalmente la cromatografía gaseosa. Profe, ¿qué tipo de interacción tiene el analito con la parte fija en este caso? Es una buena pregunta. Para este caso se utilizan muchas veces fases líquidas ligadas alrededor de la columna, lo cual vos principalmente vas a tener una especie de cromatografía de reparto. O sea, vas a lograr la separación en base a la capacidad de solubilizarse que tengan los analitos en las paredes de tu columna. Eso es una modalidad, siempre teniendo en cuenta que la fase móvil cumple esta función de arrastre únicamente. Y hay otros que es directamente, digamos, por adsorción, digamos, en estas paredes de la columna, ¿bien? Tenés como los dos formatos más comunes. De adsorción, con D, de dedo, y de reparto. ¿Bien? Pero la parte fija es sólida, digamos. Puede ser un sólido o puede ser un líquido inmovilizado en las paredes de tu columna. Claro. Gracias. De nada. Bien, pasamos a la cromatografía líquida. Entonces, como generalidades, acá no tenemos la limitación de volatilidad y termoestabilidad de nuestros analitos. Eso hace que sea más amplio, más versátil su uso. En este caso, la fase móvil sí interactúa con la muestra y va a contribuir a la separación de los componentes. No es como el caso anterior de la cromatografía gaseosa. Y va a ser muy importante el uso de bombas para hacer fluir la fase móvil. Vamos a ver que, dependiendo del tipo de cromatografía, vamos a tener distintos niveles de empaquetamiento en nuestras columnas. Y a mayor empaquetamiento, por lo general vamos a necesitar mayor presión. Por lo tanto, la bomba cumple un rol fundamental en este tipo de cromatografías. Las fracciones a la salida del equipo se recolectan de forma sencilla, colocando un recipiente abierto al final de la columna. Y usualmente podemos hacer mediciones cuantitativas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos también en los ejercicios. Y para la cromatografía líquida, vamos a tener el modo normal y el modo reverso, o reversa, cromatografía por fase reversa se le llama también. En el modo normal, fíjense, lo que se suele utilizar es una fase estacionaria polar, como puede ser sílica gel, y una fase móvil no polar, como es hexano. Entonces tenemos dos fases muy distintas entre sí,
lo que va a favorecer la retención de compuestos polares, ¿no? Por nuestra fase estacionaria, y que eluyan más fácilmente compuestos no polares que interaccionan favorablemente con la fase móvil. Ese va a ser la cromatografía en fase normal, cromatografía líquida en fase normal. Ahora, la cromatografía por fase reversa va a ser al revés. Vamos a tener una fase estacionaria no polar, que acá hoy lo mencioné, pero no lo expliqué muy bien, que puede tener grupos C18, grupos funcionalizados, serían grupos de 18 carbonos, que son muy, ay, no me sale la palabra, son no polares, ¿bien? Entonces van a interactuar en gran medida con analitos del mismo tipo. Tienen muy, muy baja polaridad. Entonces esto va a permitir retener compuestos no polares. Y la fase móvil va a ser polar. Un uso común es el uso de metanol o mezclas de metanol con agua, distintas proporciones. Entonces, como dijimos, los solutos no polares son muy bien retenidos por la fase estacionaria y los solutos polares son eluidos e interaccionan muy favorablemente con mi fase móvil. Bien, con esto estamos. ¿Alguna duda de esto? ¿Venimos bien? Sí, profe. Muy bien. Tenemos distintas clasificaciones de cromatografías líquidas según el nivel de empaquetamiento, el tamaño de partícula y la presión que por ende necesitamos aplicar al sistema para que fluya. LPLC es Low Pressure Liquid Chromatography, o sea, cromatografía líquida de baja presión. Acá tenemos poros grandes y por lo tanto necesitamos presiones no tan altas, ¿bien? Esto es 400 psi, son libras por pulgada cuadrada. Es horrible la unidad. Pounds per square inch. Para nosotros es muy ajeno, pero se utiliza mucho en los equipos, estas unidades. Son unidades de presión, ¿bien? Eso, que no haya dudas. Unidades de presión. Entonces, las partículas de relleno de la columna son grandes y por ende la presión que utilizamos no necesita ser demasiado alta, es baja. Y las columnas tienen un soporte de vidrio de plástico, ¿bien? No se necesita unas columnas tan sofisticadas en este caso. Cuando pasamos a HPLC ya estamos hablando de cromatografía de ya presión alta. Acá las partículas de relleno de la columna son del orden de los micrones, ¿bien? De diámetro de micrómetros. Utiliza columnas de acero, tienen que ser más fuertes las columnas para aguantarse la presión que se utiliza. Fíjense que es de hasta 6000 psi, que la verdad que uno si no está en tema, este número no le dice nada, pero es una presión muy alta. Se entiende que la bomba lo que me genera es la presión necesaria para que la fase móvil fluya con toda mi muestra y atraviese todo un empaquetamiento muy compacto de mi fase estacionaria. Y por último tenemos la Ultra High Pressure Liquid Chromatography, UHPLC, cromatografía líquida de muy alta presión, donde se alcanzan presiones de hasta 8000, como dijimos, libras por pounds per square inch. Pulgada cuadrada, ahí está, no me salía de nuevo. Libras por unidad de pulgada cuadrada. Acá las columnas son llamativas, acá no tengo ninguna imagen, pero son muy cortitas. Pareciera que uno las ve y dice, acá no se separa nada, pero
Estos son súper eficientes estas columnas. Son más cortitas, tienen un diámetro menor, y por ende el tiempo de corrida es bastante más corto. Necesitas menos tiempo para equilibrar la columna. Se utilizan únicamente para análisis muy complejos donde se requiere... perdón, análisis complejo no. Se utiliza para ejemplos concretos donde se necesita mejorar mucho la resolución, ¿bien? Sobre todo cuando uno quiere separar analitos que tienen una identidad química muy similar entre sí. Entonces uno necesita generar picos muy angostos, muy bien definidos. Para ese tipo de ejemplos se utiliza este tipo de columnas. Si bien acá decimos que hay menor gasto de solvente, las columnas son más caras, es todo más caro utilizar esto. Tenés una bomba que es más de mayor presión, más sofisticada, es todo un equipo más sofisticado. Por ende, no es que se utiliza de rutina para cualquier cosa. La que más se utiliza a más grandes rasgos es HPLC, digamos, que tiene alta presión, tiene buena eficiencia, muy buena capacidad de resolución y reproducibilidad, y está en cualquier proceso de control de calidad de cualquier empresa farmacéutica o de alimentos o de biotecnología, tiene un HPLC que equilibra, digamos, la buena resolución y la buena reproducibilidad con una presión aceptable y no demasiado gasto, digamos, a nivel instrumental. Y el formato es bastante parecido. Vamos a tener un depósito de fase móvil, donde va a estar, recuerden que la fase móvil es líquida. Vamos a tener una bomba que va a impulsar el flujo de esta fase móvil. Vamos a tener otra vez nuestro inyector, donde vamos a introducir nuestra muestra. La columna en sí, donde se va a dar el proceso cromatográfico, donde se van a separar nuestros analitos, y luego van a llegar estos al detector. Y como vimos, detectores tenemos de todo tipo y color. Y acá vamos a poder recolectar alguna muestra, las muestras a la salida, en caso de querer continuar con el proceso, si no se desecha. Muy bien. Hasta acá está la teoría. Tenemos para hacer algunos ejercicios. ¿Tienen alguna duda de esto? Como tengo los pelos. No, profe. ¿Estamos bien? Están medios... Profe, esta clase está para repetirla. O sea, si alguien la grabó estaría buenísimo. Porque sí hay algunos No, conceptos bueno. que por ahí van quedando. Hay muchos conceptos, sí.